Io non sono un mago, non sono un veggente e non sono un santone. Io sono un amico dell'uomo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo aquí en La Matriz del Misterio. Qui, a Monte Manfred, a circa 1300 metri sul livello del mare, ho avuto il primo incontro, l'anno 1962, con creature extraterrestri. Guardi, io compivo 33 anni. Y pasaron 11 años hasta que finalmente estaba preparado Eugenio Siragusa ya para el próximo escalón, para el contacto físico. Il primo incontro con i fratelli dello spazio l'ho avuto il 30 aprile del 1962, ai piedi di Monte Manfred. Ero arrivato circa alle 10:05 sul posto, quando vidi un alone luminoso adagiato su questo monte, ma avevo dei dubbi perché vedevo l'alone luminoso ma non vedevo il disco. Comunque mi avviai verso i piedi di questo monte. Ad un certo momento la mia torcia si è spenta e vidi una luce venire incontro a me che mi diede un senso di serenità, una distensione del sistema nervoso. Erano loro, erano due persone ai margini della discesa e mi dissero testualmente: figliuolo, ti abbiamo aspettato. Mi dissero di chiamarsi uno Itacar, l'altro Astar. Uno era originario da Marte, dal pianeta Marte, l'altro dal pianeta Metaria. Esto ocurre tras que él divisa una luz, se dirige, toma su vehículo, siente que una fuerza lo conduce hasta este sitio, hasta donde se ubica el monte Etna. Camina un trecho y es allí donde se encuentra con el objeto posado en tierra, es decir, levitando sobre la tierra, y estos tres seres altos, bellos, enfundados en estos monos de color plateado, con ciertos apliques, y que se presentan ante Eugenio como seres de la dirección del cosmos, es decir, con cargos directivos, eran seres de muchísima importancia que le refieren a Eugenio acerca de una misión que él tendría, que es la de contactar con todos los jefes políticos y espirituales de la Tierra para alertar, para advertir acerca del uso de la energía nuclear, de la bomba atómica.
all'indomani ho voluto accertarmi perché vedevo l'alone fluttuante e non l'apparecchio. Sono venuto qui sopra per rendermi conto del perché non lo vedevo l'apparecchio. E con mia sorpresa ho notato che questo monte, a differenza di quando credevo che era piano, era concavo. L'apparecchio stava dentro, difatti sono andato dentro e ho visto l'erba disidradata. Quindi loro si sono appoggiati qui dentro e sono saliti per poi scendere per venirmi incontro, senza che io potessi vedere l'apparecchio. Ma quanto è alto il disco rispetto a... È alto dei 3 ai 4 metri e del diametro di 12 metri. Senti, ma tu ci sei stato anche sopra? Sì, io ci sono stato 4 volte. E come sono fatti dentro? Beh, sono fatti a stanze a spicchi, si entra, ci sono 2 porte, una a destra e una a sinistra, e poi c'è un corridoio che porta in queste stanze. E ci sono, nelle varie stanze ci sono delle strumentalizzazioni, in una stanza ci sono loro con quadri di guida, in un'altra stanza c'è il televisore globulare che si vede dentro, di dentro si vede ciò che c'è di fuori, come se uno fosse fuori pur essendo dentro il disco. E sono tecnicamente perfetti. E quante sale ha un disco volante all'interno, più o meno? 5 sale. E quanto c'ha di equipaggio? Dai 7 ai 9 uomini, quello di 15 metri di diametro. Poi ci sono più grandi? Poi ce ne sono quelli di 30 metri di diametro, ma qui non vengono quasi mai. Comunque loro stanno attenti affinché la nostra opera sia coerente con i loro desiderati, perché se non fosse così ci avrebbero senz'altro annichiliti, ci avrebbero impedito di proseguire. La tanta importancia que tenían estos experimentos que podrían directamente acabar no solamente con la vida humana, sino con la vida en la Tierra y en otros planetas vecinos a la Tierra. Algo que ellos no permitirían y que de alguna manera el humano tenía una última oportunidad de revertir su comportamiento frente a las consecuencias desastrosas que esto podría acarrear a toda la humanidad. Lo que fue la misión de Eugenio para llevar a cabo esta misión de divulgación del mensaje extraterrestre es que él funda el Centro de Estudios de la Hermandad Cósmica. Signor Siracusa, lei dice di parlare con gli abitanti del cosmo, ma di quale pianeta? Guardi, alcuni appartengono al nostro sistema solare, provengono da Venere, Marte e Saturno. Altri provengono da altri sistemi solari, dall'Alfa Centauri. Come si mette in contatto? Come prende questi appuntamenti? Telepaticamente. Signor Siracusa, è sicuro di non aver sognato? No, stia pur certo, è pura realtà, esperienza da me personalmente vissuta. E per darle una dimostrazione più chiara, le mostro l'immagine di una creatura cosmica. Eccola. Él dice que estaba en su casa y vio una luz que se movía en el Etna. Sintió una voz que le decía: ven, te esperamos. Él dijo: ¿tengo que ir solo o acompañado? No, solo. Ven, te esperamos. Cogió su cochecito, que era un 600, si no me equivoco, subió al Etna sin saber lo que se iba a encontrar. Claro, Él llegó un momento en el cual llegó al Monte Manfred, él veía una luminosidad en ese monte, pero no veía el objeto, y bajó del coche con una linterna, ¿no? Él decía que estaba súper nervioso, porque claro, el hecho de que ellos le dijeran que lo esperaban, ya sabía que se iba a encontrar, pero estaba
absolutamente aterrorizado, por decirlo así, ¿no? Con temor de que sucediese algo extraño, ¿no? Iba con la linterna, subió por una especie de sendero que hay en la ladera de ese monte, subía y la linterna se le apagó. Él se quedó de esa manera y vio dos seres de luz que descendían hacia él por ese mismo sendero y que le dijeron: hijo, te hemos estado esperando, tranquillízate. Il primo contatto, il primo rapporto ravvicinato, quando avvenne? Il rapporto ravvicinato avvenne dopo 11 anni di preparazione, ma una preparazione così costante. Mi facevano studiare delle cose, mi facevano sapere delle cose che io non avevo mai sentito nemmeno dire. E quindi usavano un sistema che la nostra scienza ancora non è riuscita a decifrare. E io sentivo parlare nel mio cervello, io sentivo risposte alle mie domande, e io più volte domandavo e più volte mi rispondevano. Questo durante quegli 11 anni, prima del primo contatto? Poi avvenne il primo contatto, io mi regai sul letto e l'ha chiamato imperiosamente da questi globi che io vedevo. Chiamato come, scusi? Chiamato sempre in quel modo, Difatti io facevo delle domande: devo venire solo? Sì. E se mi accompagna qualcuno con la macchina? No. Ecco, io avevo le risposte precise, difatti andai solo ed ebbi questo meraviglioso contatto con loro. Ecco, loro chi? 162. Non sono di questo mondo, vengono da altre galassie. E sembrerebbe strano per gli scienziati, sembra strano anche per noi umani pensare che un essere possa venire da un'altra galassia o da un'altra costellazione, considerando con il nostro metodo il tempo e lo spazio. Con quanti esseri quella volta ebbe quell'incontro? Con 2 esseri, uno si chiamava Aster, l'altro Itacar. Ed avevano le stesse sembianze, soltanto che uno era bruno, con i capelli molto bruni, e l'altro con i capelli molto chiari. Ma che aspetto fisico avevano? Avevano l'aspetto che abbiamo noi, soltanto la loro forma, la loro corpulenza atletica, perfetta, quasi dionisia, perché erano veramente perfetti. Esos 2 seres eran estos. Eran uno Astar Serán y el otro Itacar. Estos 2 seres se encontraron con él. Él estaba súper nervioso, de manera que ellos, del cinturón que tenían en su panza, ¿no?, en su abdomen, hicieron salir un rayo de luz que chocó contra él y entonces se relajó completamente. Pero él estaba absolutamente tenso. En aquel momento le dijeron: tenemos un mensaje para darte que tendrás que enviar a todos los potentes del mundo. Y es el mensaje que es hiper conocido, que trata sobre el riesgo de la energía nuclear y de las bombas atómicas. Él dice que no escribió nada en ese momento, lógicamente, pero quedó todo en su cerebro, registrado, palabra por palabra, y cuando llegó a casa agarró el bolígrafo y empezó a escribirlo. Empezó a escribirlo todo. Científicos, hombres de gobierno, a pesar de nuestro desagrado, aún así debemos necesariamente advertiros que si como hasta hoy continuaréis realizando los alocados designios que os habéis prefijado sobre los experimentos nucleares, estamos afligidos al afirmaros que nada se podrá hacer para evitar que este vuestro mundo sufra un pesante golpe de naturaleza desastrosa y mortal. Si queréis que este vuestro planeta no tenga que volverse la doliente galera de un remoto tiempo, debéis, en el modo más decidido, eliminar, y para siempre, estos vuestros injustificables alocados y letales experimentos nucleares.
Nosotros estamos decididos a vigilar vuestro destino, y esto porque hemos alimentado y alimentamos una gran esperanza sobre vuestro porvenir. Obrando y actuando así, ponéis sobre nuestras intenciones constructivas graves impedimentos. Permaneced segurísimos que si hallaréis la fuerza y la valentía de construir una férrea unión entre todos los pueblos de la tierra y de realizar la completa destrucción de todas las armas destructivas que todavía hoy, más que nunca, os vuelven orgullosamente negativos y morbosamente agresivos, nosotros nos sentiremos autorizados, por el amor que nos une a vosotros desde los orígenes de este sistema solar, a dedicarnos sin reserva alguna, para daros aquellos conocimientos y aquella mejor ciencia que provocaría para toda la humanidad de esta vuestra tierra una vida serena, rica de felicidad, de verdadera libertad e infinita prosperidad. Haciendo y actuando así, provocáis en nosotros otras y enormes dificultades, gran desilusión y amargura. Podríais ser verdaderamente libres y, como nosotros, patrones del universo y de su eterna belleza. Podríais ser libres de alegraros, amando sin sufrir y vivir sin penar. Podríais, finalmente, dirigir vuestros ojos llenos de esperanza y de amor, de beata serenidad y de dulzura espiritual hacia la imagen viviente de aquel que es siempre el Creador eterno del todo. ¿Por qué renunciar a tanta paz y a tanta felicidad? ¿Por qué queréis a toda costa autodestruiros tan terriblemente, negando en un galeón vuestra histórica fatiga evolutiva? Este mensaje hemos dictado con gran amor, pero con otra tanta preocupación. Es una de las invitaciones más sentidas, dada la gravedad de los actos que os proponéis de realizar. Nosotros hemos hecho mucho y continuaremos haciendo lo posible para detener lo peor. En el caso de que vosotros, gobernantes y hombres de ciencia, eligierais lo peor, a nosotros nos quedaría solo la obligación de llevar al exterior del irremediable desastre solo a aquellos que nos han conocido y comprendido y que han amado al prójimo como nosotros lo amamos. Por ello, sed prudentes y responsables si queréis sobrevivir. Haced que no permanezca inútil la condonación celeste que se os donó por Jesucristo, por gracia del Padre Creador. Es cierto que hay personas que pueden estar en sintonía con ellos. Es cierto. Yo a estos los llamo pilotados, no contactados. Contactados es cuando estos seres te encuentran, porque son ellos los que eligen, te encuentran y, como en el caso de Eugenio, te meten, te llevan también dentro de un disco volante. No una abducción, sino porque Eugenio mismo quiso ir. Porque es invitado, claro. Ahora, entonces, bueno, hasta ahora tenemos primer contacto, que es a través de seas de luz, el segundo contacto, que parece ser físico, que sería un contacto del tercer tipo. Él en ese contacto no sube a un objeto, simplemente recibe el mensaje, ¿verdad? En ese contacto sencillamente tiene la misión de escribir este mensaje, enviarlo a todas las potencias, y de hecho uno de ellos, el presidente Eisenhower, soy aquí, parece que lo tengo todo preparado, escribió esta carta agradeciéndole a Eugenio
agradeciéndole a Eugenio la información que le había enviado y su preocupación ya en aquellos entonces. Te estoy hablando del año 51. Eugenio empezó a hacer cosas antes incluso de que ellos lo compenetraran. Además de la información, Eugenio mostraba una preocupación enorme por el tema de la droga, que en aquel entonces era una cosa emergente, que casi no se conocía. Eugenio del problema. La droga fue más en los 60, 70, me parece, ¿no? Exacto. Con los y hippies, sin embargo, exacto. Sí, exacto. Sin embargo, Eugenio ya lo anticipó y Eisenhower le dijo que estaba absolutamente de acuerdo que había que hacer algo para evitar la extensión de esta grandissima plaga, perché è una plaga. Beh, mi ha seguito come si chiamava il presidente che è stato quell'americano che era comandante in Europa, Eisenhower, mi voleva un gran bene, pensa che mi voleva in America per essere suo ministro, quando è stato... E li hai incontrati, gli extraterrestri? Li hai incontrati perché io ce l'ho scritto da lui, li ha visti, li ha incontrati quando è stato promosso presidente degli Stati Uniti. In un aeroporto. Aparte de Eisenhower, ¿sabes a dónde más llegó ese mensaje? No, a todos los potentes de aquella época. O sea, a todos los gobernantes. Estados Unidos, a Rusia, no de sé. Todas las grandes, sí, de todos los países. No, es que se envió a todos los países. A todos. O sea, no a Estados Unidos, Rusia, que entonces eran las potencias atómicas. Se envió a todos los países. Ellos no establecen diferencias entre potentes o no potentes. Para ellos todos son iguales y todos deben ser informados. O sea que acá en Argentina algo llegó. Sí. Acá llegó. Sí, claro, te imaginas. Eugenio, todo esto se lo has hecho saber a los poderosos del mundo en todo el tiempo. ¿Cuál ha sido la respuesta en general de todos ellos? ¿Te han respondido? Non potevano farlo. Non potevano hacerlo. Perché non era una notizia suficiente per rimanere al potere. Porque no eran noticias que le habrían permitido de mantenerse al poder. Pero de todas maneras recibió respuestas de no solo de gobernantes, sino también de altos jefes religiosos. Sì, ho ricevuto qualche cosa da... Sí, he recibido algo. Eisenhower. Dal generale Eisenhower, allora era il generale. El general, entonces era general Eisenhower. Che Eisenhower li ha incontrati. Porque él los encontró. Io ti auguro un buon lavoro. Yo te deseo un buen trabajo. So che sei un bravo giornalista. Yo sé que eres un buen periodista. E anche uno spirito pulito. Y también un espíritu limpio. Abbracciami tutti, gioia mia, con tutta l'anima. Abrázame a todos con toda el alma. Así será, y es una emoción muy grande la que tengo poder estar hablando contigo. È un'emozione molto grande quella che sente di poter parlare con te. Grazie, ricambiato, perché quando si parla con un figlio risvegliato nella verità... Gracias, es lo mismo para mí, porque cuando se habla con un hijo despertado a la verdad... So che è nella verità. Yo sé que estás en la verdad. E io sono felice. Y yo soy feliz. Doblemente feliz de que un poquito pueda aliviar tu dolor. Spero che questa felicità possa sollevare un po' tutti i dolori. Io ne sono convinto. Yo estoy convencido de esto. La tua opera avrà i suoi frutti. Que tu obra dará sus frutos.
Gracias, muchas gracias. Por ejemplo, también le escribió el presidente de Francia, ¿no? Le escribió también, le ha escrito también a la información que él enviaba, le ha escrito también la NASA. Perdón, eso que estás mostrando allí, que es una carta de Eugenio para la NASA. Esta de aquí es la carta de Eugenio dirigida a determinados departamentos, uno de ellos la NASA, y esta es la respuesta que la NASA le dio a Eugenio. Le respondieron. Sí. ¿Y qué le respondió la NASA? La NASA se salió de la tangente, porque Eugenio, sí, se salió de, digamos, Eugenio les enviaba en aquel entonces, estamos hablando del año 69, que si no me equivoco fue el primer alunizaje del hombre en la Luna. Eugenio le enviaba consejos para para los trajes espaciales de los astronautas y para, digamos, las instrumentaciones que iban en el módulo lunar. Consejos que le habían sido dados a él por ellos. Hola. Y entonces, la NASA le responde que le agradece mucho, que mi inglés no es bueno, le dice, gracias por hacernos partícipes de sus informaciones, de sus innumerables, o sea, extensas disertaciones. La NASA, junto a otras opiniones que nos han llegado, no se pronuncia en relación a todos estos argumentos. Y muchas gracias y chao. Bueno, hasta hoy sigue siendo... Pero los consejos los guardaron, ¿eh? Sí, claro, cierto, deben haber. Claro. Sí. Sí, me imagino. Entonces, hasta ahí tenemos el primer contacto, ¿no? Y estos seres eran del Sol también, estos que aparecieron ahí en el monte. Siempre han sido. Siempre eran los mismos. Sí, seres solares. Sabed que estos seres con los que yo estoy en contacto no pertenecen a esta dimensión. Son hijos de la luz. Y por hijos de la luz se entiende que son seres solares. Porque el Sol, diferentemente a lo que piensan vuestros científicos, está habitado. El núcleo interno del Sol es frío y está habitado por seres que pertenecen a la séptima dimensión. Son genios solares. Son aquellos que se preocupan con el objetivo de que la genética solar se expanda en todo el sistema solar según la voluntad de la inteligencia cósmica. Estos seres pueden asumir cualquier forma y cualquier sustancia. Basta quererlo y lo obtienen. Son dioses. Seres solares, sí. ¿Tiene algo que ver esto con esta teoría que habla de que todos estos maestros en la historia de la humanidad, bueno, desde los antiguos egipcios con Osiris hasta ya llegado, bueno, más conocido para nosotros el tema de Jesús, cómo asocian a todos estos maestros con el sol? Sí, tiene todo que ver siempre y cuando se discierna y se seleccione bien. Todos los grandes avatares que ha tenido esta humanidad son seres que obedecían las directivas de las inteligencias solares, ¿no? Krishna, Buda, Mahoma, Confucio, etcétera. Tienen totalmente relación. ¿Por qué? Porque en realidad el Sol es el creador
de todo. Sin el Sol no existiría nada. Los planetas han surgido del Sol. La vida que hay sobre los planetas ha sido instruida por el Sol, por la luz del Sol. El problema es que tenemos que superar el concepto que tenemos de la existencia. Tú, Istar, Tomás, María, yo, no somos esto. Somos una energía espiritual emanada de una fuente. Esa es la esencia que tenemos que buscar. Y la esencia, o mejor dicho, la fuente, está en el Sol. Él, ¿cuándo comienza a ser una figura pública? Ya para este primer contacto ya comienza a ser una figura pública, más adelante. Sí, él empezó a partir del primer encuentro que tuvo. Empezaron a llamarle, porque su noticia fue conocida a nivel mundial, ¿no? En el año 1962, el periódico Domenica del Corriere, el primer periódico, por decirlo así, italiano, publicó su historia, ¿no? Empezaron a llamarle, por ejemplo, esta es una de las intervenciones de los artículos, ¿no? A partir de, en la década de los 60 empezó a hacer muchas conferencias, si se puede decir así, ¿no? En Alemania, en Suiza, en Francia, en España, prácticamente toda Europa, ¿no? Y entonces él, uno de los primeros conceptos que decía en estas conferencias es que desde los primeros años, desde que ese rayo lo mutó completamente y lo despertó a la verdadera realidad, ellos le hablaron de la energía solar y que el Sol estaba habitado por seres que para nosotros es inconcebible, pero que pueden crearse una forma y una sustancia. Pero volviendo nuevamente, da la posibilidad al conocimiento de estos seres venidos de otros mundos, de otras galaxias. ¿Quiénes son ellos realmente? Son i serafini e i troni. Los serafines y los tronos. Ayudados anche y colaborados también dai cherubini. por los querubines. Sono tre gerarchie particolari. Son tres jerarquías I especiales. troni sono gli esseri che vivono nei soli. Los tronos son los seres que viven en los soles, Perché i soli sono freddi internamente porque los soles son fríos internamente e sono abitati. y están habitados, Però da esseri pero por seres che appartengono alla settima dimensione que pertenecen a la séptima dimensión ed hanno la possibilità y tienen la posibilidad di creare de crear tutto ciò todo aquello che esiste. que existe. Que es lo que ha sucedido también en las llamadas, no en todas porque hay tanta especulación que hoy en día no se sabe qué cosa pensar, que han sido lo que han visto algunos videntes, por ejemplo, en la Salet, en Fátima y en Garabandal, que veían cómo de la nada se formaba una figura de luz que era la Madonna, que era la Virgen María. Ellos tienen ese poder de crear forma y sustancia. Y no solo eso, sino que pueden interconectar el cerebro, solo algunos cerebros, para ser oídos. De manera que, por ejemplo, tú puedes estar escuchándolos y yo no escuchar nada. Porque el cerebro es una radiotransmitente, como decía Eugenio, que no se puede replicar, no se puede suprimir, es única. De hecho, el cerebro es el instrumento biológico, psicofísico, que el hombre puede utilizar para conectar, o mejor dicho, para ser conectado con la divinidad. Ajá, mira qué interesante.
cómo me gustaría saber lo que opinaría hoy en día Eugenio con todo esto del transhumanismo, ¿no? Que nos quieren conectar a una computadora central a través de un chip, ¿no? Que Así es me como, encantaría saber qué diría, ¿no? Sí, así es como terminó la civilización del planeta Lucifer o del planeta Mayona que explotó. Así es como comenzó el fin, porque empezando con ese tipo de prácticas, la enzima humana de ese planeta, y en este caso seguramente también de este, con ese tipo de prácticas la enzima humana se volvía inservible para la economía creativa del cosmos. No tenía sentido que existiese, y por eso el planeta, porque fue el planeta que lo decidió hacer pum. Mi hanno dettato dei messaggi da comunicare ai capi di Stato, cosa che poi io dopo feci, sugli esperimenti nucleari nell'atmosfera. Allora c'erano ancora gli esperimenti nucleari nell'atmosfera sulla superficie terrestre. E un messaggio molto preciso, molto serio e molto responsabile. Il contenuto? Il contenuto invitava i capi dei governi e gli scienziati principalmente a smetterla con questi esperimenti nucleari, perché avrebbe provocato una distonia chiamata ABAR, quindi l'attacco delle neuroni del cervello, portando l'uomo alla bestialità e alla violenza. No, impresionante. Bueno, y ahora sí, siguiendo con estos contactos de Eugenio Siragusa, ¿cómo fue este contacto que nos dicen Tomás y Antonio, que al parecer no eran seres positivos? Sí, él dice que un día se acercó a Lebna, como siempre hacía, ¿no? Porque él tuvo contactos cada año, al menos un contacto con ellos lo tenía. Esa tarde dice que se acercó y vio que se acercaba hacia él un ser bellísimo, dice, era bellísimo. Che escucha uno, non escucha l'altro. A me ha tentato. Sì, perché lo voleva tenere. A me ha tentato Lucifer, personalmente. A me Lucifer Io mi lo ha conosco, tentato, l'ho visto. l'ho visto, mi ha tentato personalmente. Letterman. En Monte Manfred. Monte Manfred, sì. Sì, ero solo. Yo estaba solo hace muchísimos años. Che andavo a vedere il tramonto del sole. Porque yo iba a ver Hablavo. al anochecer. Perché mi amava? Y yo hablaba con el sol, que es mi padre. Che chiamo poi Mantras? Yo lo llamo poi Mantras. E hablavo con sonanza. E ho visto. Después yo me he levantado, he visto que venían hacia mí. Camminavo. Sin caminar, sin andar. Mezzo metro. Se desplazaban a medio metro del suelo. Così bello. Un hombre. Ma bello. Tan bello. Che io non ho mai visto una bellezza così bella. Yo no nunca he visto algo tan bello, tanta belleza. Con i capelli tutti biondi. Los cabellos rubios, ojos azules. Filo in faccia, accompagnati da due mori. Iba acompañado por dos moros oscuros, con los cabellos de capelli cepillo. tagliati a spazzolo. Como cepillo. Io ero turbato. Yo dentro però Non turbado. ero felice. No me sentía feliz. Ero turbato dentro. Estaba preocupado dentro. E lo guardavo. Y yo lo miraba. Lo guardavo e si avvicinava. Él se acercó hasta estar a 2 metros de mí. Y me dijo, así, Figlio di puttana. la provocación, ¿no? Provocazione, per vedere se io Para ver reagivo. si Eugenio iba a reaccionar a la provocación. Cosa vuoi da me? Y yo le dije, ¿qué quieres de mí? Vattene via. Vete. Se precipitaron porque ahí Claro, per il monte, las faldas, ¿no? Del monte. il monte di Manfredo. Y Eugenio corrió para ver y ya no había nada. Era tan guapo. Io di bellezza non ho mai visto. Bueno, algo similar a tantos hombres santos en el planeta que han tenido esta presencia, porque siempre tienen esta presencia, están continuamente molestando,
Jesús, Padre Pío y tantos otros. Y han tenido que luchar contra eso. Pruebas, evidentemente, y enseñanzas que sirven para fortalecer el espíritu, ¿no? En definitiva, para salir adelante en esta lucha por la luz, como decimos nosotros. ¿Por qué en un volcán? Eso te quería preguntar, porque los contactos todos se dieron en el volcán Etna o se dieron en otro lugar. No. El volcán, el primer contacto lo tuvo allí. Para él el Etna era como un hermano, por decirlo así, su montaña sagrada, ¿no? Por decirlo así. Tuvo diferentes contactos en diferentes partes del volcán, porque el volcán es enorme, ¿no? Ah, claro. Sí. Sí. Sin embargo, la sintonía que ellos tenían con él era una sintonía constante. Claro, permanente. Los encuentros los tuvo mayormente de aquellos que se conocen, salvo uno que, por ejemplo, se encontró con uno de ellos, que es Pedro Durante, el nombre es Apsu Ismail Isuandi, se encontró con un barbudo, ¿no? Que resultó ser el Pedro de los antiguos días, el Pedro de la época de Jesús, pero que es uno de los hermanos mayores, que está trabajando así como todos los apóstoles. Y siempre vuelven, ¿no? Toda esta cuestión de la Biblia es algo como recurrente, ¿no? Sí, la Biblia es como si fuera, tiene una interpretación física, una interpretación astral y una interpretación espiritual, pero no deja de ser un libro, como si fuese un periódico de hace miles de años, ¿no? Claro. Sí, que uno puede o no identificar. Luego las manipulaciones que se han hecho son evidentes para muchos, ¿no? El Apocalipsis, como sabemos muy bien, no es cambiada. El Apocalipsis está escrita en la Biblia y permanece tal. Y se ve desde mucho tiempo. El Apocalipsis se escribió justo después de haber asesinado al instrumento del Hijo de Dios, a Jesús. Se escribió justo después. ¿Por qué? Porque es la pena que la humanidad debe tener si no se arrepiente de lo que hizo. Y por lo que vemos, no nos estamos arrepintiendo, y se ve todos los días. Es que basta. A mí me preguntan, Antonio, ¿qué me puedes decir del Apocalipsis? Y digo, no te preocupes, guarda las noticias de todos los días, que lo tienes ahí. Fuera, por las calles, en televisión. Yo creo que no solamente que no se arrepienten, sino que están aumentando la apuesta, me parece. Exacto. Es como el Sodoma y Gomorra. Basta mirar la televisión. Basta mirar la televisión. Sodoma y Gomorra, pero globalizado. De hecho, perdón, Eugenio Siragusa decía de Sodoma y Gomorra, decía que Sodoma y Gomorra eran, no sé si lo digo bien en español, Antonio, eran angelicales para la generación y los tiempos de hoy. Claro. Y han sido destruidas. Entonces, para la generación de hoy es y será aún más una punición mayor, aunque no se quiere creer. Eugenio decía que Sodoma y Gomorra eran angelitos comparados con nosotros. Angelitos, ecco. Sí, por eso, sí. Si eso le ocurrió a Sodoma y Gomorra, como dice María, ¿qué nos irá a ocurrir a nosotros? Entonces, no sé. Esas son cosas también que piedra sobre piedra. Esas son cosas que no se hablan también, porque se menciona mucho la Biblia y no se quiere mencionar que Sodoma y Gomorra existió. Inclusive ahora se han encontrado restos arqueológicos que confirman todo eso y tantas otras cosas bíblicas
Pero bueno, es para que cada uno recapacite, mida e interprete interiormente el significado, ¿no? Además, no estamos diciendo otra cosa que no se pueda comprobar, es como dice Antonio. Todos los días uno no solo encendiendo el televisor, saliendo a la calle, que cada vez más difícil. Es una cosa increíble. Pero bueno, son cuestiones que en el mismo Apocalipsis, que significa revelación, porque Apocalipsis es eso, se está revelando la verdad y la verdad es esa, que lamentablemente se está agarrando para ese lado. Cuando digo esto es en general, ¿no? Como generación, no individualmente, porque obvio están aquellas excepciones que el Padre está esperando para la continuidad de la especie, ¿no? Hay muchos seres que están trabajando, muchos seres humanos conectados con la luz y que rechazan todo este tipo de maledicencia, ¿no? La sociedad en su conjunto, el mundo, ¿no? Y cada vez más alejados de estas verdades. Y perseguidos, que también fue profetizado, perseguidos aquellos que hablan de este tipo de cosas. También ridiculizados, burlados, vituperados, sí. Sí, y hoy en día la tienen más fácil porque ahora con la tecnología te cancelan, Claro. te cierran, te censuran y ya Claro. está, ¿no? Es más fácil. Y por eso Eugenio dijo que ellos no pertenecen a ninguna religión. Sí, la única religión que ellos profesan es ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Esa es la religión que el hombre ha rechazado. Hemos rechazado, porque estamos todos dentro del mismo saco, ¿no? El mensaje que Eugenio recibió es amplísimo, porque habla de las culturas ancestrales, habla de cómo funcionan sus aparatos, hablan de la tipología que tienen en sus civilizaciones, habla del carácter, sobre todo espiritual, que ellos llevan en esta misión de salvación de la humanidad, o mejor dicho, de parte de la humanidad. Es un mensaje tan global, tan, ¿cómo decir?, tan fructífero, que no solo habla de una cosa nada más, como algunos que hablan del planeta tal o del planeta cual, no. Es un mensaje amplísimo. Es muy amplio. Que podéis encontrar en el blog que desde el año 2009 yo publico. Allí está todo. Uy, tenemos como para 200 programas entonces. Sí, Eugenio hablaba de ciencias sin ser científico, porque eran seres ultra científicos que le daban información. Inclusive le dijeron, Eugenio anticipó que había agua en la Luna. Y después apareció la NASA diciendo que había agua en la Luna y que la estaban buscando, que estaba en su interior. Exacto, hielo de agua en la Luna. Dijo que en Marte había vida y las fotos de la NASA demuestran, las fotos y las filmaciones de la NASA demuestran que hay objetos que se mueven en el cielo marciano. Extrañas fotos con silueta luminosa. ¿Qué dijo de que en Marte había vida humana? Sí, en Marte hay una vida, es una vida dinámica. ¿Cómo se explica esto? Se explica fácilmente. La materia, nosotros tenemos un cuerpo que vibra a una determinada frecuencia. Entonces, yo soy visible para ti, para Tomás, para María, y tú eres visible para nosotros, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que hay cuerpos que tienen una frecuencia más elevada, de manera que salen del arco de nuestro espectro visual, que es el arco, la luz del arco iris. Entonces, nosotros no vemos los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta, ni los rayos X.
¿Cómo se explica esto de una manera más comprensible? ¿Saben las diligencias de los cowboys, ¿no? De estar del oeste, ¿no? Que van a una velocidad y cuando aceleran se ve que los radios de las ruedas desaparecen. Es como si no estuvieran, pero están ahí. Es lo mismo. En Marte hay una vida dinámica astral que no es detectable por instrumentaciones científicas, pero que existe. Pero que existe, claro. ¿Qué dijo Eugenio acerca de la Atlántida? Y más que nada que Eugenio estuvo ahí. Así que, bueno, claro, cuando hoy Antonio comentó, no como Eugenio Siragusa, obviamente, ¿no? Pero fue una de sus tantas vidas. Y ahí empieza todo el Ajá. Fue un estudiante de la escuela de Poseidón, ¿no? Que era una universidad que los hermanos mayores habían establecido aquí. ¿Pero él era humano era humano o era extraterrestre? Era un joven de 13 años que su familia fue masacrada y entonces estos, digamos, monjes lo acogieron y lo educaron, ¿no? Hasta tal punto que se volvió uno de los discípulos, digamos, de los estudiantes más aventajados, ¿no? Porque se estudiaba, pero no se estudiaba como en la universidad de hoy, ¿no? Se estudiaban temas importantes, temas universales, ¿no? No, quería saber si dijo algo de por qué se dio la hecatombe de la Atlántida, de cuál fue el motivo. La civilización de la Atlántida duró aproximadamente 200.000 años. O sea, se dice pronto, ¿no? Fue una civilización la más floreciente, la más evolucionada que hubo sobre la Tierra. Por ese decaimiento que tuvo, demuestra cómo es importante siempre respetar las leyes de la creación y del creador. La Atlántida tuvo un enorme, ¿cómo decir?, progreso. Tenían lo que nosotros hoy llamamos platos volantes, ¿vale? Siempre con la supervisión de los hermanos mayores de otros planetas, pero se movían también de este modo, ¿no? Progresivamente empezaron a degenerar con competencias entre los países de las diversas zonas, con degeneraciones creando armas completamente mortales. Tenían también armas tan sofisticadas que nos parecerían a nosotros como las de Star Wars, más o menos. Pero degeneraron en una lucha fratricida hasta tal punto, no solo a nivel psicomental, sino también a nivel corpóreo. Y el sabio de los días, que era el que dirigía esta institución, esta universidad, salió a intentar que la gente se redimiese, se arrepintiese de todo esto, ¿no? No solo no fue creído, sino que fue burlado, vituperado en todas las partes que fue, y al final no fue sacrificado porque aún vivía, ¿no? Pero le abrieron el cerebro para ver, le quitaron la tapa superior del cerebro, se la abrieron para ver qué tenía en su interior y por qué decía esas cosas. Y aún con la tapa del cráneo fuera de su cerebro, seguía viviendo. Todos los que presenciaron esta visión enloquecieron y él les dijo: esta enfermedad o este mal o este castigo lo sufrirán los hijos de vuestros hijos. Bharat, que era Eugenio, por decirlo así, en aquel tiempo se llamaba Bharat, era un joven que presenció todo esto y se quedó impactado de todo lo que vio. Este anciano lo llamó, le dijo: no te preocupes, ven conmigo con el cráneo, como te estoy diciendo.
y le habló de la misión que tendría. Bueno, luego esto es mucho más largo, pero vamos, para sintetizarlo, le habló de la importante misión que tendría en la 7ª generación humana, que es esta de hoy, que renacería y a los 33 años el anciano, este misterioso personaje que se le llama el anciano pero que espiritualmente tiene un valor bastante alto, le dijo: cuando cumplas 33 años, yo de nuevo estaré contigo. Oh, qué impresionante, la verdad, Es qué una impresionante. historia. Aquí ya, Istar, aquí y a todos los que nos escuchen, Sí, aquí sí, entra la sensibilidad interior de cada uno, porque son cosas que no se pueden demostrar, como tantas cosas que Eugenio dijo y que después se han verificado, claro. No, la verdad que es sumamente interesante la historia de este mensajero, contactado, profeta, no sé ni cómo llamarle, porque decir contactado, claro, no me entra ¿sabes? mucho el concepto, ¿no? Contactado. ¿Sabes cómo lo llamo yo, Istar? Yo lo llamo uno de ellos entre nosotros. Sí, realmente. Son muchas cosas que decir. Es muy amplio todo, ¿no? Porque nos ha sido dado, ofrecido todo el necesario para resolver problemas, como se dice, fundamentales, ¿no? De todos los días. Enorme mano de salvación. Estos consejos que nos han sido ofrecidos para salvar lo salvable, que no es el cuerpo, claro está. Es la luz, esa esencia, esa luz que cada uno tenemos dentro de nosotros y nos hace sentir esta verdad, porque es la verdad para estos tiempos que estamos viviendo. Cada uno de nosotros tenemos que escuchar una voz, pero que no es una voz tonante, que es una voz silenciosa, profunda, que tenemos dentro de nosotros y que nos hace sentir lo que esta verdad, esta obra que nos ha sido ofrecido a través de Eugenio Siragusa, que es el mensajero, embajador de las potencias celestiales, la verdad que nos ha sido traída, ofrecida a través de él, tenemos que sentirla dentro, hacerla nuestra si queremos y escuchar esta voz dentro de nosotros. Esto es lo que digo yo ahora, porque me faltan un poco las palabras para decir algo más sobre estos tiempos fundamentales, importantes para esta generación. Porque es muy importante todo lo que significa la obra de Eugenio, que en definitiva es el mensaje del cielo a la tierra, ¿no? Y recién estamos comenzando y seguramente habrá cosas que no se entendieron, que no se entenderán, que no se comprenderán, porque hay un muro que tiene que caer para que esa ciudadela de luz se pueda ver, para que se pueda comprender, y después la decisión de cada uno, obviamente, en su libre albedrío, en su comprensión, en su propia decisión, ¿no? Meditar y decidir sobre esta verdad que hemos conocido y que agradecemos al cielo tanto. Molti messaggi. Io non ho mai numerato quanto messaggi ho ricevuto, ma abbastanza validi per poter stimolare nell'ambiente umano un serio ravvedimento prima che sia troppo tardi. Ma a parte il fatto che l'hanno più volte ribadito che non possono interferire nella nostra evoluzione, abbiamo il nostro libero arbitrio, abbiamo la nostra intelligenza,
abbiamo il bisogno di fare le nostre sperimentazioni e lo hanno detto più volte. Budek, comandante dell'astronave Crystal Bell, è un'astronave che gira attorno al sistema solare, e poi c'è un'altra astronave che si chiama Olimpia e il comandante è Maclero. Hanno delle missioni ben precise. Queste astronave sono lunghe 300 metri, portano degli apparecchi di ricognizione, quelli che comunemente vedete, dischi volanti o altri apparecchi di forma diversa, e sorvegliano attivamente determinate cose che li riguardano. E dicono: vi preghiamo di non insistere nel chiedere a loro l'intervento per risolvere i nostri problemi. Vi preghiamo di non insistere, la nostra presenza sul vostro pianeta non ha lo scopo di risolvere i problemi che travagliano la vostra società. Vi abbiamo già detto e lo ripetiamo: possedete l'intelligenza e i mezzi necessari per poter risolvere i problemi di fondo che rendono la vostra esistenza priva di reale significato e magra dei più elementari diritti e doveri. Avete ammorbato la vita di nefandezza e di violenza. Come se ciò non bastasse, producete come panini gli ordigni di morte e di distruzione, mettendo in serio pericolo non solo la continuazione della vostra specie sul vostro pianeta, ma anche gli equilibri che strutturizzano le linee di forza che governano il sistema solare. La nostra presenza, lo ribadiamo, mira principalmente a sorvegliare scrupolosamente ed attentamente l'involuzione della vostra scienza nucleare, al fine di impedirvi una probabile caotica azione bellica atomica. Vi abbiamo anche detto che il nostro intervento diverrebbe drastico, immediato e determinante solo in questo particolare caso. Vodo che i fratelli della Crystal Bell salutano. Bueno, te dejo el cierre del programa de hoy, Antonio Pastor, España. Antes de nada decir que todas las rosas que me ha enviado Tomás es demasiado. Ah, hombre. No, sinceramente lo digo con toda mi humildad porque él lo sabe bien. Soy como él, como tú, Istar, como María, como tantos otros. Solo que me he preocupado de preguntarme quién soy, de dónde vengo y qué hago aquí. Que son las preguntas que muy pocos nos hacemos en el mundo, ¿no? Nos las hacemos, pocos, pero todavía son aquellos más pocos los que buscan para encontrar la respuesta. Quiero terminar solo leyendo un texto del año 1956 que escribió Eugenio Siragusa y que seguramente no solo le sirvió a él, sino que servirá para muchos de los que escucharán este programa. Dice: habla el maestro. Sabe, hijito, que el gran reino está en tu corazón y a este le ha sido donado el más grande y eterno bien de los cielos. Sabe también que el sendero de la vida eterna está dentro de ti y que finalmente no te resultará difícil penetrar en ella porque está en ti el misterio que lleva a lo largo de los espléndidos y beatos lugares del Señor. Sé feliz y exulta la gloria de Dios porque es de Él el reino y tú eres parte de Él mismo y al mismo tiempo reinante como Él es en lo eterno de todos los tiempos.
hijito, dirige la mirada donde hay vacío. Allá existe otro gran misterio de la creación. Allá existe incluso lo que ninguno de los vivientes en la carne y sangre puede jamás ver y conocer. Eugenio Siragusa, 1956, y que sirva para todos aquellos que están buscando la verdad. La verdad no pertenece a nadie. La verdad ha venido a través de muchos instrumentos y ha sido dicho por el más grande: según sus frutos veréis quiénes son. Nada más. Agradezco sobre todo a ti, Istar, a Tomás, que ha hecho de conector. Agradezco a María la disponibilidad que siempre tiene hacia mi corazón y hacia las verdaderas cosas importantes. ¿Y qué puedo decir? Agradezco a todos ellos la labor que todavía continúan haciendo para salvar, como ha dicho María, lo salvable, que no es el cuerpo.